Somos JNI. Nos conectamos con Dios. Conectamos a otros jóvenes con Dios. ¿Qué le parece si empezamos esta reunión con una oración? Voy a pedirle a mi hijo Emanuel de que comience esa oración. Cierre sus ojitos, incline su cabeza y comencemos a hablar con el Señor esta noche. ¿Te parece? Cierre sus ojitos. Señor, te agradezco por este día tan hermoso, esta noche tan hermosa que nos has dado. Te agradezco por todas las personas que están ahí, que han venido a esta iglesia a escuchar la prédica de mi mamá. Llévanos con bien a sus casas y a mi casa. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Chicos, se sientan allá abajo porque los necesito, ¿ok? Allá abajito, ¿ok? Yo los voy a llamar. Una de las cosas que ya el Señor ha puesto en mi corazón es que cuando me paro en el altar tengo muy poco tiempo para hablar y dentro de su cabeza en 60 segundos va a decidir si me escucha o no. Así que tengo que ir directamente al grano, ¿ok? Entonces, hoy traigo un mensaje de parte de Papá Dios y quiero que vayamos directamente a Isaías capítulo 59, ¿ok? Quiero que vayamos a Isaías 59. Isaías capítulo 59, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, ¿le parece? Dice la palabra, Espíritu de Dios, leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo te pido que nos reveles tu palabra con tanta fuerza en el nombre de Jesús. Amén. Lea conmigo, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová, que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Su qué? Su oído para oír. Continuemos, por favor. Pero vuestras iniquidades, hay otra versión que dice, pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué? ¿Vuestros qué? Pecados. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Espíritu de Dios, yo te doy toda la bienvenida, te doy toda la gloria y la honra y te autorizo que utilices este cuerpo, utilices mi boca y seas tú quien predique y que los convences porque yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo te pido que tomes el control y que haya fuego en la iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Revélanos tu palabra, Señor. Te suplico, Padre Celestial, que tomes el control en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy les traigo un mensaje que a su debido tiempo les voy a enseñar cómo se llama. La palabra de Dios está hablando del pueblo de ¿quién? ¿El pueblo de qué? El pueblo de Israel. Estaba el pueblo de Dios. Está hablando que debido a su rebeldía continua, debido a su persistente desobediencia, porque si usted va al capítulo 56, 57, 58 y 59, está hablando repetitivamente del pecado del pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios que estaban ¿en qué? En pecado y estaban en condenación, pero estaban escondidos en una religión. Ellos estaban escondidos en una religión para esconder toda maldad que había en sus corazones. Era ese tipo de pueblo donde se esforzaban para escuchar la palabra, para obedecerla y agradarle al Señor en sus fuerzas basados en la ley. Entiéndame esto, estaban escondidos en su religión, pero no eran conscientes de la maldad de su corazón. Y dice la palabra de Dios que envía al profeta Isaías. Y el profeta Isaías está hablando al pueblo, a esta iglesia que se esforzaba demasiado por agradar, por cumplir los estatutos, por cumplir la ley, pero estaban escondidos en su religión. Y dice la palabra de Dios que cuando viene el profeta Isaías les habla lo siguiente y les dice lo que acabamos de leer. El versículo 1 y el versículo 2 está mostrando el panorama de Israel, qué estaba pasando. Y les dice, yo no he dejado de ser Dios para salvar. Le dice, el problema no es mi mano, el problema no es mi poder, el problema es que yo no tenga la capacidad, el problema no soy yo,
El problema es el pecado que hay en donde, que hay en el corazón de ustedes. Eso está mencionando el profeta Isaías. Si usted se va al versículo 58, este pueblo acusa a Dios porque le está diciendo, hey, tú no contestas nuestras oraciones, nosotros nos estamos poniendo las pilas, venimos porque el versículo 58 está hablando que este pueblo venía con ansias a la iglesia, le gustaba venir al templo, le encantaba, tenía ganas de escuchar, querían aprender de Dios y eran expertos en ayunar. Era un pueblo que venía y llega un momento donde ellos dicen, pero ¿qué es lo que le pasa al Señor? ¿Qué es lo que pasa con Dios? Esa demora no se debía a que Dios se estaba demorando, no se debía a Dios mismo, sino a su pecado. ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios es lento? ¿Alguna vez se le ha pasado por la mente? Dios es como lento. Dígale a la persona que está al lado, ¿alguna vez has pensado, se te ha cruzado? Sí que se demora Dios. ¿Alguna vez te ha pasado? Dios es lento. Y esto me hizo acordar de un episodio, una vez que yo estaba muy encogida de la tarde y yo tenía unas consejerías y salí sobre el tiempo. Y ese trancón me cogió y yo era azarada y yo era, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y yo estaba, y no sé si a usted le pasa, pero preciso cuando usted está de afán, todo usted lo ve lento. Y yo iba manejando y llega la Piaggio al frente. ¿Sabe qué es Piaggio? Piaggio como un carro pequeñito y comienza y hay un carril muy grande. Él se puede ir hacia un carril y me deja pasar en libertad. Pero se hizo en toda la mitad. Y yo con ese afán, y yo preciso. Y uno es todo religioso, no. Padre Celestial, ¿qué le pasa a este man? Señor, ¿por qué no le das actitud? Y uno declara palabra, levanta lo que está como muerto, Señor. Aviva el fuego que hay en él, pero móvelo. Y uno con esas ganas de pitar. Y uno con ese estrés, yo preciso. Y yo no sé, pero hay momentos donde Dios muestra su corazón y muestra su naturaleza y en medio de ese afán, en medio de, ay, preciso, qué lento me tocó. Y yo con este afán tengo exactamente 2 minutos para llegar y mírenlo. Y en medio de ese caos, el Señor empieza a decir a mi corazón y a mi mente, no, Él va a su ritmo normal. Él está bien, está correctamente bien. La que está mal eres tú. La que está afanada eres tú. Entonces yo comencé a decir, ay no, estoy del diablo. Esto ¿qué está pasando? Y empezó a hacerme ver, porque Dios se muestra muy hermoso. Y empezó a ver, así pasa en la vida, Mariana. Hay veces que tú crees que es el tiempo y no es el tiempo, y las cosas a tu alrededor se mueven tan lento y a ti te parece como tan lento, pero tienen un ritmo normal, pero en tu corazón eres impaciente, en tu corazón necesitas que se mueva rápido. No, ¿acaso piensas que yo soy lento? Yo no soy lento. Y yo dije, uy, pa, qué pena. Yo no soy lento, yo llego a tiempo. Yo llego cuando es, las cosas llegan cuando es. Tú puedes estar muy preparada, tú crees que tú estás bien, pero no necesariamente es así. Y esto me hacía acordar, porque esto era lo que estaba pensando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Dios es lento, ¿qué le pasa? Lo estaban acusando. Mira, no nos has liberado, porque ellos estaban cautivos del ejército de Asiria y de Babilonia. Mira qué lento, no nos has liberado, no ha pasado nada. ¿Qué es lo que te pasa? Porque ya sabían y eran expertos en ayunar, expertos en afligir su cuerpo. Pensaban que estaban preparados, pero por dentro estaban pensando, qué lento es Dios. Es por eso que yo hoy quiero enseñarte el título de esta prédica, y le he titulado El corazón de Dios. Y me encanta este título porque en esos momentos donde nosotros sabemos que son especiales, donde Dios nos habla, Él muestra ese corazón, el corazón de Dios. Y lo más interesante es que cuando logramos ver el corazón de Dios, hay un reflejo y podemos ver el nuestro. Cuando tú puedes ver el corazón de Dios, Él te deja ver lo que hay en el tuyo. Y hay una gran diferencia entre el corazón del hombre y el corazón de Dios. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Ok, volvamos al tema.
Volvamos al contexto. Dice, Dios no había perdido el interés de escuchar a este pueblo. Dios no había perdido el interés por su pueblo de Israel. Es así como en esta noche yo vengo a decirte igualmente a ti. Dios no ha perdido el interés por ti. Dios no ha perdido el interés por ti, ni por mí, ni por su iglesia. Él no ha perdido el interés. Y cuando la Biblia está diciendo que Él está diciendo, no pueden escuchar, tal vez hoy mismo tú estás diciendo, ay, yo creo que la mano de Dios se ha cortado para mi vida. Yo creo que la mano de Dios y el favor de Dios está dormido en mi vida. Yo quiero decirte en esta noche, en el nombre de Jesús, que ningún problema por el que estés pasando, que ninguna prolongación de tiempo por lo que tú estés pasando o esperando, que ninguna fuerza enemiga que se levante en contra de ti puede acortar o encoger el poder de Dios. ¿Tú me estás escuchando? ¿Tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo? Él no estaba despreocupado por el pueblo, porque usted lee versículo 1, versículo 2 y parece que dicen, no los escucho más. No, Él no estaba diciendo eso. Él no había perdido el interés por su pueblo. Es como en esta noche Él no ha perdido el interés por tu situación. El oído de Dios no está duro. Joven, jovencita que estás aquí, hombre, mujer que estás aquí. El oído de Dios no está duro. Tal vez piensas que está Dios fatigado por las oraciones que tú haces. Más bien, yo creo que somos nosotros que nos hemos fatigado de hacer las oraciones. El oído de Dios no está duro. Tal vez el oído de nosotros está duro cuando Él habla. Pero yo quiero decirte esta noche es especial porque Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros de una manera sobrenatural. ¿Cuánto lo creen? Versículo 1, versículo 2 está mostrando el panorama. Había pecado, había condenación. Eso era lo que estaba pasando en Isaías 59. Pero es exactamente lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos pasando por pecado y estamos pasando por condenación. Es exactamente lo que está pasando ahora. Cuando usted se va al texto, usted comienza a leer versículo 3 hasta el versículo 8, hay una lista. Porque el profeta Isaías se estaba presentando ahí y le está diciendo, hey, mira, pilas porque hay una condición de pecado, pilas porque hay una condición de condena para ti. Y hoy, esta noche, yo tengo que decirte, exactamente estamos nosotros iguales. Nosotros tenemos una condición de pecado y tenemos condenación. Y cuando comienza a hacer la lista de pecados, yo no me voy a concentrar aquí a hablar de pecados y los pecados que estaban pasando allá. Pero sí quiero leerte un versículo específico porque vamos a desencadenar este tema de una manera especial. Y vamos a conocer el corazón de Dios en esta noche. Y el conocer el corazón de Dios esta noche es que tú vas a también poder percibir y señalar el Señor, va a señalar tu corazón y vas a ver cosas que tal vez tú no sabías que tenías aquí en el corazón. Dice la palabra, y quiero que me ayuden con Isaías 59, versículo 5, para que todos lo leamos. Acuérdense, hay una lista desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Hay una cantidad de pecados que el profeta Isaías estaba señalando porque Dios les estaba permitiendo ver ese tipo de pecado. Pero no me voy a detener ahí ni me voy a concentrar ahí. Quiero solamente que lean esto. Lean conmigo. Incuban huevos de áspides. ¿De qué? Y tejen telas ¿de qué? El que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque en medio de esa lista de pecados, porque en medio de todo eso que estaba pasando en el pueblo, Él hace una analogía en medio de ese pecado. Y en medio de ese pecado Él muestra cómo los áspides son las víboras, las serpientes, cómo ellos incuban sus huevos. Y en medio de esa lista de pecados, Él está demostrándoles lo siguiente. Y está haciendo una analogía. ¿Sabía usted que la serpiente puede tener, especialmente la boa, hay una muy venenosa que suena, se me fue el nombre, cascabel? Ellas tienen sus huevitos por dentro, en determinado momento buscan un nido calientito y los sacan. Y entonces, en el momento que hay el crecimiento, puede ser 1 o 2 veces, algunas mucho más tiempo, sale la víbora. El áspid es una de las serpientes
más venenosas. Y el profeta estaba enseñando en medio de esta lista de pecado esta analogía. Y yo quiero leerle esta analogía porque usted, a medida que le voy hablando de lo que le voy a hablar esta noche, usted va a entender lo que este hombre o este profeta quería decir. ¿Sabe por qué? Porque yo le dije al Señor, Señor, ¿tú qué quieres que yo hable en la iglesia? ¿Tú qué quieres que yo predique en la iglesia esta noche? ¿Tú qué quieres hablar? Y el Señor fue tan claro cuando me dijo, grita, alza tu voz como voz de trompeta, háblale a mi pueblo de su pecado. Y cuando yo leí eso, yo dije, ¿de su pecado? Yo no entiendo eso. Pero es esta noche lo que yo te voy a decir, yo esta noche voy a hablarle muy seriamente de sus pecados. Dígale que está al lado, van a hablar de mi pecado. Esto se prendió, se puso bueno, caliente. Dígale, todo se supo, ya mismo. Pero tranquilo, no solamente voy a hablar de su pecado, voy a hablar de mi pecado, voy a hablar de nuestros pecados. Hablemos de pecado, ¿le parece bien? Dígale que está al lado, hablemos de pecado. Hablemos de pecado. Y cuando yo le digo, hablemos de pecado, vamos a iniciar por entender el significado del pecado según la palabra de Dios. Y según la palabra de Dios en 1 de Juan 3:4, dice que el pecado es todo lo que viola y va en contra de su palabra. Es todo lo que va en contra de su palabra. Eso lo va a encontrar en 1 de Juan 3:4. Es lo que va en contra de la ley de Dios. Y yo tengo que ser claro con usted, porque el pecado es como una barrera. Se levanta un muro que obstaculiza su relación con Dios. Por eso al inicio del texto dice, ya no hay relación porque hay un muro entre nosotros y Dios. Note que dice entre nosotros y Dios. No es Dios quien está poniendo ese muro, sino es nuestro pecado quien pone un muro. Entonces seamos claros, el pecado es un muro, una barrera que obstaculiza los favores de Dios. ¿Qué podemos decir del pecado? Podemos decir del pecado que no solamente nos separa, sino que hoy tengo que decirte exactamente algo muy importante y quiero que me pongas cuidado. Si tú te fuiste, esto lo tienes que entender. Y la mayor estrategia de Satanás en este momento, actualmente, es decir que el pecado no existe. En este momento la estrategia de Satanás es decirte, el pecado no existe. No es verdad. La mayoría de gente se la pasa diciendo, yo no peco, yo no soy un pecador, yo no robo, yo no mato. ¿Ha escuchado eso? No hay pecado. Y él se ha convencido y él nos ha convencido de que el pecado no existe, que no existe en el mundo, que no existe en nuestra vida y que no existe por ningún lado. Él se ha encargado de hacer esto y nos está enseñando unas barrabasadas. Las está haciendo ahora y ha querido hacer esto por la siguiente manera. Déjame enseñarte su estrategia. Él te dice, ¿pecado? ¿Cuál pecado? Eso no existe. Porque si Satanás te está llevando a decirte el pecado no existe, te está diciendo que si el pecado no existe, que en todo este panorama no hay pecado, entonces tampoco tenemos una necesidad de Dios. Y si no hay una necesidad de Dios, entonces el infierno tampoco existe. ¿Usted está entendiendo? Por eso yo entendía cuando el Señor dijo, háblale de sus pecados, incluya los suyos, que tiene una lista bien larga. Hablemos de pecado. Y enséñeles que la estrategia principal es que Satanás está convenciendo al mundo entero que el pecado no existe. Y si el pecado no existe, no hay una necesidad de Jesucristo en tu vida. Y si no hay un Dios y un Jesucristo, entonces tampoco hay un infierno. Viva tranquilo que el pecado no existe. Esa es la estrategia principal del enemigo y es por eso que yo voy a ser muy clara con el pecado hoy. Por eso hay que dejar la definición clara en esta noche. Pecado sí existe. Y el pecado nos lleva a la muerte. Y Dios existe. Y el infierno también. Así que dígale al que está a su lado, negro, no se engañe. Negra, no se engañe. Sí existe el pecado. Y aquí va el punto más poderoso. Aquí va el punto más crucial. Aquí hay algo donde nos tiene que hacer clic. Aparte de que el pecado sí existe,
aparte de que ya somos conscientes de eso, nosotros tenemos que entender que aparte de todo lo que les estoy diciendo, es que nosotros mismos tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Aló? Es decir, el pecado está en nosotros. Es decir, nosotros convivimos con el pecado. Y yo tengo que hablarle claro, porque voy a dejar muy claro, porque ¿cuál es su concepto? ¿Cuál es su posición frente al pecado? ¿Qué es lo que usted piensa con respecto al pecado? Nosotros convivimos con él diariamente. Es el huevito de la serpiente que fue impuesto en nuestra naturaleza humana cuando Adán y Eva pecaron. Ahora está entendiendo cómo es que este profeta dice que la serpiente pone e incuba su huevo, sus huevitos. En el momento que Adán y Eva fallaron y pecaron, él incubó en la raza humana, en nuestra naturaleza humana, un huevito pecaminoso, un huevito de maldad. ¿Está entendiendo? Esos son los huevos de la vid que está hablando la palabra. Están plantados ahí, que lo único que mata esos huevos, por eso dice la aclaración. Mire, esos huevitos, si usted los come, baila, se muere. Mire, si esos huevitos revientan, ¿qué van a salir? Víboras. Ahí no hay nada que hacer. Lo único que puede sanarnos de ese huevito es la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Ahora sí entiende cuando dice la palabra, es que no contamina lo que sale de tu boca, sino lo que hay por dentro. Y tú y yo tenemos que entender que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y no se vuelva religioso ahí donde está. Ni le codea al que está al lado y diga, ay no, porque que yo estoy en Cristo. Y cuando estoy en Cristo, nueva criatura es. ¿Quién le dijo a usted que cuando usted estaba en Cristo, el pecado y la tentación se iban para siempre de su vida? ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo que lo que hizo Jesucristo en la cruz tiene fecha de vencimiento? Porque cuando usted lo recibe a Él, usted ya no peca. No tiene fecha de vencimiento. De esto habla Pablo. Él está enseñando que esa naturaleza pecaminosa es con la que luchamos. En 1 de Juan 8 dice, mire, usted no diga que usted no peca, porque si usted dice que no peca, usted está siendo mentiroso y le está diciendo mentiroso a Dios y a su palabra. Todos pecamos, dice la palabra. ¿Y sabe por qué Pablo estaba enseñando esto en 1 de Juan, versículo 8? Porque él estaba confrontando a los falsos profetas que estaban enseñando que no había ninguna naturaleza pecaminosa y que el hombre no tenía tendencia a pecar. Pablo estaba tumbando la segunda herejía de los falsos maestros, que las personas no tenían eso por dentro, que eran incapaces de pecar, que eso era mentira. Se rehusaban a tomar a Cristo en serio porque para ellos no les importaba mucho la muerte de Jesucristo porque creían que no la necesitaban. Negaban una naturaleza pecaminosa. Y yo quiero hablarte que todas las personas que estamos aquí, todas bien diferentes, tanto los que están aquí como los que tocan, como los que predicamos, todos los que están adelante y los que están atrás, tenemos algo en común y es que pecamos. Somos pecadores. Y Pablo lo está enseñando en la palabra. Todos tenemos una naturaleza y a veces la queremos esconder en nuestra religión. Por eso nos esforzamos por hacer las cosas bien y nos esforzamos por agradar a Dios, pero por dentro hay algo que nos enseña que no podemos, necesitamos al Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, hey, no es por ley, es por el Espíritu de Dios. ¿Usted me está entendiendo esta noche lo que le estoy enseñando? Pablo, estamos hablando de Pablo. Pablo no era cualquiera. Pablo en Romanos 7, versículo 15, habla de un poder dentro, acá, adentro. Un poder aquí, en nuestra naturaleza, que tiene tendencia a hacer lo malo. Por eso él dice, hago lo que odio. Usted sabe ese texto. Pablo es un hombre que cuando conoció a Jesucristo su vida le cambió, pero él tenía sus crisis y él tenía momentos donde quería hacer lo bueno, pero no podía hacer lo bueno, hacía lo malo. ¿Acaso no se parece a lo que tú y yo luchamos diariamente?
¿Acaso no parece que nosotros decimos, hey, yo quiero hacer lo bueno, pero salgo haciendo lo malo? Y Pablo está escribiendo en Romanos 7, versículo 15, yo quiero hacer lo bueno, pero hago lo que odio, tengo tendencia a hacer lo malo. Está explicando y dice, miserable de mí que estoy en este cuerpo inmundo. Estaba teniendo una crisis. ¿Ha tenido usted crisis? Que se esfuerza y a veces cae en cosas que dice, ¿por qué vuelvo a lo mismo? ¿O por qué tengo este problema? ¿Por qué me pasa esto? Y se decepciona. Pero Pablo está enseñando y describe lo que nosotros luchamos como cristianos. Y se lo tengo que repetir. El hecho que tú conozcas de Jesucristo y te conviertas a Él y le aceptes como su Señor y Salvador no significa que se va a ir el pecado y se va a ir la tentación de tu vida. No es verdad. Yo tengo que enseñarte que el pecado es muy diferente a Satanás. Yo tengo que enseñarte hoy que la mayoría nos la pasamos hablando en la iglesia de Satanás y tenemos un buen concepto de Satanás, pero estamos ignorando el pecado. Y yo quiero decirte esta noche, no subestimes el poder del pecado. No lo subestimes. No intentes luchar tú con tus propias fuerzas el pecado. Satanás es un tentador y tú y yo somos muy vulnerables a pecar. Hay algo, entiéndalo, sí o sí, hay algo dentro de nosotros que es más leal a nuestra antigua naturaleza de egoísmo y de ego y de ser la república independiente del yo, que tener una naturaleza, como dice la palabra, a Dios. No subestimes el pecado. Yo quiero que hoy usted entienda un poquito y es como yo quiero hacer una especie de analogía en cuanto a eso. Las chicas que me ayuden rápidamente, quiero como darles un ejemplo. A esta hora sí que da hambre, ¿no? Cuando yo estoy ahí escuchando, a mí me da un hambre. Y vamos a empezar aquí a tener dos opciones. A mí me gustaría que mi hijo Emanuel y Daniel me ayudaran si me ponen dos sillitas acá. Yo quiero que usted piense lo siguiente. Siéntate ahí. Si usted tiene mucha hambre, que le duele aquí, que está desesperado, usted dice, ¿cuándo acabar este culto? Tengo hambre. Usted dice, no, la pelada me sacó con esa hamburguesa, me sacó, de aquí salgo. Y ya muchos se programaron de aquí salir a comer una hamburguesa. Y si usted tiene hambre, usted va a encontrar en una mesa dos opciones. En la primera va a ser una hamburguesa doble queso crema con queso derretido, gratinado, tomate, esas papitas, el ripio se llama, y unas papitas a la francesa y una deliciosa Coca-Cola. Y la otra opción es un plato delicioso de ricos vegetales como por ejemplo brócoli, zanahoria, pimentón, lechuga. ¿Por qué se está riendo? Entonces, cuando usted va a la mesa, dígame qué se va a comer. Parrandada de religiosos. ¿Usted le apetece más? Papi, usted puede empezar a comer. Si no le gusta la ensalada aquí, puede botarla aquí. Usted empiece a comer. ¿Qué come, papi? Come. Papi, cómete una papita. ¿Una papita? ¿No? ¿Usted prefiere la ensalada? ¿No? Ok. Papi, mientras que yo voy predicando, tú disfruta tu comida, ¿ok? Y yo quiero hacer una analogía también con la comida chatarra y la comida y los vegetales. Y esto va a representar el pecado. Ese deseo que sentimos, que yo prefiero comerme una hamburguesa con papas a la francesa, salsa rosada y una Coca-Cola, que un plato triste de vegetales, brócoli, zanahoria y coliflor no. No me diga mentira que uno aquí no le dan ganas. Tengo mucha hambre y mi ensalada, rico, rico, no. Por Dios, no nos digamos mentiras. La Biblia está enseñando lo siguiente y es lo que quiero que usted entienda esta noche. La comida chatarra ejemplifica el pecado.
El otro está velando. ¿Sabe que si usted lee Isaías 59 dice que esos huevos de aspi también tienen unas telas de araña, ¿cierto? Tú lees ahí. Porque el que está cometiendo maldad trae a los más indefensos insectos que andan volando por ahí, los atrapa y se pegan a esto que está haciendo él. Y el pecado es como la comida chatarra. ¿Sabe por qué yo llamé a mis hijos? Es intencional. Porque usted tiene que saber que el pecado no respeta la edad. El pecado afecta a los niños. ¿Sabe el índice de maldad? Ahora los violadores, digamos así, no son ni siquiera los padres. Los que están violando son los niños entre los 6, 10, 12 y 14 años. Porque el pecado no respeta edad, condición, raza. ¿Sabe que los niños a partir de los 7 años, Emanuel, ¿tú cuántos años tienes? 7. 7 años. ¿Sabe que a los 7 años un niño es consciente de lo que está bien y lo que está mal? ¿Usted sabía eso? El pecado no respeta un niño. El pecado no respeta condición. El pecado no respeta eso. Por eso fue intencional que yo lo llamara a él. Y el pecado, ¿sabe? Es más barato comerse un corrientazo que comerse una hamburguesa con papas que comerse una comida sana. Porque el pecado es tan barato. ¿No le ha pasado que usted se come algo tan rápido, una hamburguesa, uno las ve 5,000, 10,000 pesos el combo con hamburguesa, la puede conseguir a ese precio? Y ese es el pecado. ¿Sabe cuánto le cuesta a Satanás que presentarte la pornografía? Solo 5 minutos en tan poco tiempo. ¿Sabe cuándo Satanás puede violar a un niño en tan poco tiempo como entre 10 a 15, 20 minutos? Es de fácil acceso. Y ¿sabe que el pecado tiene una cosa? Y es que cuando tú te lo comes, al principio tú vas a tener un cargo de conciencia y dice, la última que me como, lo prometo, a partir del lunes hago dieta. Come. ¿Acaso no te has antojado de aquellos que hacen iniquidad, aquellos que sí pueden hacer lo que la Biblia te dice que no puedes hacer y en la iglesia te enseñan que no puedes hacer y te antoja y te apetece? Porque la tela de araña es tan delgadita, tan transparente y tú puedes quedar atrapado y no te das cuenta. El pecado es barato. El pecado trae consecuencias como malformarte. Cómase usted la comida chatarra todas las noches y verá qué le pasa. Te hace lento. Te malforma, te vuelves gordo, perdóname, pero es la verdad. Eso es lo que hace el pecado. El pecado te malforma, tarde que temprano lo hace. Y yo tengo que enseñarte esto. En cambio, la comida sana, ¿usted se ha dado cuenta cómo es de caro comer sano? Vaya a un restaurante donde realmente ahora es fit, porque aquí en Cali precisamente todo es fit. ¿Cuánto le sale un almuercito? Le puede salir más de 26,000 pesos. Vaya en Coma Sano, o Coma Saludable, ¿cómo se llama ese? Vegano, pero hay uno que es sanísimo. Vaya usted coma allá, mira cuánto le sale un almuercito, que lo que llaman un corrientazo, sanísimo le sale caro. Esto pareciera barato y parece tan poco precio, pero vas a pagarlo toda la vida vas a pagar. Pero cuando tú comes este tipo de alimento, este tipo de alimento parece caro, pero cuéntame cuánto te vale una EPS. ¿Cuánto vale que estés metido a Suramericana, una medicina prepagada? Millones. Y la mejor prepagada que tú tienes, ¿cuál es? Es que día a día tú cuides lo que comes. Y entonces al final te gozarás de buena salud. Es la mejor prepagada que tú tienes. Déjalo aquí. Démosle un aplauso a Emanuel y a Daniel. Se pueden sentar los dos. Daniel sí me hizo una recomendación al menú. Me dijo, mami, pon una torta de chocolate. Y me dijo, pon una torta de chocolate. Y yo quiero enseñarte, Lucho, venga mijo. Siéntese conmigo y se come la hamburguesa mientras yo predico. ¿Se parece? ¿En serio? Cómasela. Cómase las papitas. Ok. Yo quiero enseñarle que esto te enferma.
Disfrutas al comienzo, pero después viene la culpa. Después de la culpa, dices, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a comer, me cayó mal, me enfermé, me dio. ¿Cierto? Pero lastimosamente no puedes porque hay una especie de vacío y es que cuando tú le das a probar a tu cuerpo el sabor de la hamburguesa o eso que te gusta, tú lo tienes aquí y quieres volverlo a repetir. Y llega un punto que cuando tú lo comes repetitivas veces, endurece el corazón. Y cuando endurece el corazón, ya a ti no te parece, ya ni siquiera tienes complejo de culpa, ya ni siquiera no pasa nada. Ya te vale, sí, como bien o no como bien, me da igual, porque ya justificas tu pecado. Y es que cuando pecamos, ¿sabes por qué pecamos? Porque el pecado llena el vacío de Dios en nuestras vidas. Y cuando ese vacío de Dios está en nuestras vidas, vamos y hacemos lo que no tenemos que hacer y nos da una sensación momentánea. Cuando usted tiene hambre y se come esto le sabe a gloria. Y es el mejor momento. Cuando usted se come una torta de chocolate, esa vaina se le derrite en la boca y usted empieza esos jugos y esas salivas. Y usted empieza y mastica y le sale el arequipe y le saben las cosas. ¿Sí o no? ¿Qué produce eso en su vida? Un placer. Pero ¿cuánto le dura? Eso es lo que hace el pecado. El pecado te da un placer. Gracias, Luchito. Estaba esperando que te la comieras. Escúcheme bien. El que asesina la primera vez y mata a una persona, tal vez siente complejo de culpa. Pero cuando lo repite una y otra vez, y son 7 personas las que ya ha matado, ya lo hace y no siente culpa. Se endurece su corazón y ya. Por eso es que hoy en día vemos las oficinas de cobro. ¿A quién hay que matar? ¿A quién hay que pelar? Muéstrale la foto, listo, está para mañana, se lo tengo. Y muere. Porque llega un punto donde el asesino, escúcheme bien, se ha incubado ese pecado y llega un punto donde nace la víbora y es tanto la maldad que ya no hay complejo de culpa, ya no hay vergüenza, hay un endurecimiento. Pero yo te estoy hablando del asesino, pero también tengo que hablarte de la mentira. Tal vez comenzaste a mentir y al inicio sentías que, uy, qué embarrada mentí, Dios, qué pena. Pero la mentira se ha vuelto tan repetitiva como la papita que se acaba de comer y otra, y es que cuando tú comes papas a la francesa no puedes parar. Y se vuelve tan repetitiva la mentira en tu vida que ya tú ni siquiera te das cuenta cuál es tu mundo real y cuál es la mentira. Y mientes tan repetidamente que ya hasta tú mismo te crees las mentiras. Eso es lo que hace el pecado. Este es costoso, pero te pone light, te pone atlético. Y ya llega un punto, yo quiero decirle esto con autoridad porque no había cosa que me gustara más que el pan y las papas a la francesa. Pero sabía el efecto que causaba en mí. Y ya no me siento en este momento, sí, yo disfruto de la comida saludable. Y no voy a decir que nunca me la voy a comer, porque eso pasa con el pecado. Olvídate, van a llegar momentos donde tú vas a pecar, donde tú vas a hacer cosas que no debes hacer, porque eso está dentro de ti, hay una tendencia, hay un poder por dentro tuyo. Habrá momentos donde tú estás vacío de Dios y el pecado va a querer suplir ese espacio y esa necesidad. Y como eso que sientes con el pecado es tan cortito, vas a tener que repetirlo una y otra vez y otra vez y otra vez. Y eso se convierte en un placer. Tal vez por eso no se puede parar la pornografía, la masturbación. Y ya llega el enemigo que te ha puesto en la cabeza. ¿Qué pecado? Esas bobadas. Eso se llama autocomplacerse. Hágale, mijo, que usted no está pecando. ¿Qué? Eso no es pecado. Si a usted le gusta a otra niña y usted es mujer, esa es su condición. Eso es respetar el género y eso es respetar lo que tú sientes y tú tienes una identidad y tú eres así, tú naciste así. Eso es lo que está haciendo el enemigo, de convencerte de que eso no es pecado. Pero ¿para qué? Para que no veas la necesidad de Dios, para convencerte que no hay un infierno. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Estaban tan escondidos y ya venían, ¿saben qué pasaba? Venían contentos a recibir la palabra de Dios. Se habían escondido en sus religiones, se habían escondido en sus rituales, pero por dentro estaban podridos. El huevo, el dientecito. Démosle un aplauso a Luchito. Luchito, llévate este ya. Hey, ¿alguien quiere llevarse la Coca-Cola? La gaseosa.
Y es como este diente. Yo tengo una muy buena amiga, Liz, es odontóloga, y ella me enseñó esto. Y hay un efecto, una enfermedad que se llama cáscara de huevo. Y es cuando hay un huequito muy chiquitito en tu diente que no se percibe, sino que se ve el diente totalmente blanquito y totalmente bonito, pero por dentro empieza a comerse todo el huevo, la caries y todo eso empieza a carcomerse el diente. Y llega el punto, y no duele, porque no duele, pero llega un punto donde esa carie toca el nervio. Y cuando tocas tan solo un poquito del nervio, un solo poquito del nervio, todo el nervio queda contaminado y ahí produce dolor. Entonces ahí uno es donde se va donde el odontólogo, revisa y aparentemente no pasa nada, pero está como una cascarita, miren, está como una cascarita de huevo. Entonces cuando él revisa, dice, ok, lo primero que tiene que hacer es hacerse ¿qué? ¿Una qué? La radiografía. Una radiografía. Y él solo con esa radiografía podemos ver qué hay en el nervio. Se supone que es cascarita de huevo, es mucho más fácil. Pero cuando abren el diente ya todo se ha carcomido por dentro y lo único que hay es una cantidad que me explicaba mi amiga la odontóloga que es como el popó. ¿De qué? De la bacteria. ¿Qué? La caries es el popó de la bacteria. Bueno, acá está lleno de caries, está coco. Y así pasa en nuestra vida. Aparentemente por fuera estamos como el diente bonito, estamos bien, no parece que estuviera pasando nada. Y no hay dolor, no pasa nada. Estamos bien, venimos a la iglesia, ya aprendimos a ayunar, venimos a los cultos, tenemos una necesidad de escuchar la palabra de Dios, pero por dentro hace rato que estamos cocos y eso ya ha tocado nuestro nervio. Cuando dice incuba es que en nuestro corazón hay huevos de maldad y tal vez hay cosas que no percibimos, como aquel joven rico que va a Jesús todo chicanero y le dice, ¿qué necesito para ser salvo? Y Jesús le dice, honra a tu padre, a tu madre, haz esto, a lo otro, y él dice, todo lo he hecho y todo lo cumplió desde que estaba cachorro. Pero me sorprende cómo Dios le dice, y Dios le amó, porque Dios sintió infinito amor, dijo, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres. ¿Qué hizo este joven? Porque había algo adentro que solamente con una radiografía se puede ver. Y solamente a través del Espíritu de Dios, solamente cuando Dios señala lo que hay dentro de tu corazón, porque tu corazón es un abismo, tú no sabes qué tienes ahí, tú te puedes llenar la boca diciendo, estoy listo, estoy preparado, ya no caigo en pecado, esto y lo otro. Y Dios sabe lo que hay en el corazón, sabe tus motivaciones, sabe lo que está incubando tu corazón. Y a veces tenemos nuestro corazón lleno de huevitos listos, porque tal vez el enemigo, la serpiente más astuta, ha puesto una ofensa en tu corazón y se ha incubado. Y no te habías dado cuenta que acá adentro tienes un vacío, una falta de perdón, que acá adentro hay algo que te tiene así, como este diente coco, como una cáscara de huevo y por dentro hasta tu nervio, tu corazón, tu alma ya está insensible. Y necesitamos esto. Necesitamos ir al control, necesitamos ir y someternos al Señor. Necesitamos entender cuando yo les hablo, hablemos de pecado, necesitamos entender qué es lo que está pasando. Una de las cosas maravillosas de este texto es que tú lees en la palabra, número 1, lees el panorama, número 2, Dios señala sus defectos. Y me muestra la siguiente diapositiva, por favor. Reconocer que tengo una tendencia pecaminosa. El pueblo lo reconoció. Cuando tú vas a Isaías 59:9, dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos la luz y aquí las tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Y el versículo 10, ellos reconocen su condición. Palpamos la pared como ciegos y andamos como a tientas, como sin ojos, tropezándonos a mediodía, como si fuera la noche. Estamos en lugares oscuros, estamos muertos, o sea, no hay nada que hacer. Ellos reconocieron su condición. ¡Ay, de razón está pasando esto!
porque Dios había señalado el pecado. Tú tienes que reconocer hoy que el Señor nos ha traído a su iglesia porque por su infinito amor, porque no se ha olvidado de ti, Él está tocando tu corazón y va a señalar nuestros pecados, va a señalar nuestra necesidad, nuestra tendencia pecaminosa. Eso hizo el pueblo de Israel. Y ellos llegan a una sola conclusión, porque aquí en el texto dice, reconocemos que se han multiplicado las rebeliones delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están muertas las iniquidades y conocemos nuestros pecados. Ellos dijeron, reconocemos que somos pecadores. Eso que le estaba pasando al pueblo de Israel es tu realidad y es la mía. Esa tendencia pecaminosa que ellos tenían y eso que estaba acá adentro, que no lo sabían, que no se daba cuenta que estaba dentro de lo que pasa contigo y conmigo. El pecado es el siguiente, tú crees que no estás pecando. Es más, hay veces donde el Señor te dice, hey Julanito, hey Carlitos, hey Dianita, tienes que dejar eso que estás haciendo. ¿Y cómo les parece que lo que estás haciendo no es malo, ni es un acto pecaminoso? Pero Él te está diciendo, déjalo, déjalo. Y muchos de nosotros el Señor nos ha dicho, eso que tú estás haciendo no lo hagas más. Y uno cuestiona, pero ¿por qué si no es pecado? Eso no está mal. ¿Qué tiene de malo que yo lo haga? Déjalo. Como le dijo al joven rico, deja ese dinero, deja eso, porque eso se va a convertir más adelante en un obstáculo para que me sigas. Tal vez el Señor te ha hablado cosas a ti y te ha dicho, deja eso que estás haciendo sin que sea necesariamente pecado. Pero el Señor puede ver qué va a pasar 2 años atrás, 2 años más adelante, va a ver qué va a pasar en el futuro. Y tal vez eso que te está pidiendo ahora que lo dejes es lo que va a ser el obstáculo para que tú más adelante sigas al Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia que pudiendo hacer lo bueno no lo hago. Y esto también es pecado. ¿Estás entendiendo que por todos los lados nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y tendemos a ser más rápido a hacer lo malo? Tendemos más rápido a no hacer lo que dice la palabra de Dios y su voluntad. Y el pueblo reacciona y dice, ok, conoció su condición. Y después dice la palabra, si me sigues con la siguiente diapositiva, dice la palabra de Dios que el pueblo empieza a confesar cómo estaban, ciegos, se chocaban. Dicen que en plena luz del día tropezaban como si fuera en la oscuridad. Ellos confesaron su pecado y se arrepintieron. Esto solamente lo produce el Señor. Y yo quiero encontrar una maravillosa cosa que dice la palabra en el versículo 15. Yo quiero preguntarte antes de decir lo siguiente, ¿por qué tú no confiesas tu pecado? ¿Por qué tú no hablas con papá de tu pecado? Número 1, porque tal vez tú estás diciendo, es que siempre es lo mismo y caigo una y otra vez. Número 2, porque tengas vergüenza y te da pena. Entonces, como te da pena, prefieres hacerlo repetidas veces. O tal vez número 3, porque te va a pegar. ¿Qué hacía el papá cuando se daba cuenta algo? ¿Qué? ¿Que usted qué hizo? ¿Qué pasó? Y uno, no. ¿Qué? A ver, dígalo pues. El papá. Porque uno tenía miedo que el papá se pusiera bravo. Entonces vamos a ver qué pasó cuando este pueblo confesó. ¿Qué pasó con papá Dios? ¿Qué dice la palabra en Isaías 59, versículo 15? Vamos a leerlo para que todos sepan. Vamos a leerlo. Y dice, y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Si usted lee en otra versión dice, y cuando ellos confesaron y cuando ellos reconocieron, a Dios le desagradó. Y usted dijo, ay, güey madre, se enojó papá Dios y usted por eso es que no ha confesado y usted por eso es que le da miedo porque usted lleva tiempo diciéndole, es que hice lo mismo, esta vez no me van a perdonar, esta vez va a decir otra vez el Señor va a sacar escorre y me va a dar juguete en la iglesia. No, dice la Biblia y él se desagradó. ¿Se desagradó con qué? Con el pecado, con lo que estaba cogiendo su pueblo, con lo que le estaba lastimando. Y si usted lee ese versículo dice,
aquí no hay nadie quien salve a mi pueblo, así que no tengo otra cosa que irme yo. Y dice Dios en su palabra a través de Isaías, y se puso la coraza de justicia y se puso su yelmo de la salvación y se hizo hombre y envió a su Mesías, porque dice 59 versículo 20, enviaré a un redentor, a un Mesías, porque no hay otra cosa que pueda salvar a mi hijo y a mi hija del pecado, porque les he advertido a través de toda la historia, desde el inicio de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, el pecado cambie, pero no puede. Por eso necesito un plan redentor, necesito a mi hijo Jesucristo que sea hecho hombre. En otras palabras, me toca bajar a mí, voy a bajar a defender a mi hijo. Tengo rabia con lo que está atacando a mi hijo. Eso es lo que hizo el Señor. Y envía a su papá. ¿Sabes qué va a pasar esta noche? Si tú decides confesar tu pecado, va a venir papá y dice, ¿qué? ¿Qué te está jodiendo? ¿Qué te está molestando? ¿Qué? Decime y yo voy. Porque ese es papá que nos defiende. Y si tú no entendiste todo esto, yo rápidamente voy a pedirle a los de teatro, que ellos son expertos en venir a ayudarme. Ellos son expertos y aquí la chica rápidamente me cogen esto. Y vamos a entender, porque si tal vez toda la prédica, alguna cosa no te quedó clara, ese va a ser el momento definitivo para que tú entiendas. Y esto lo vamos a hacer para cerrar y para finalizar nuestra prédica del día de hoy. Vamos a pedirle a estos chicos de teatro chicos, vengan para acá. Yo quiero una persona que represente a cualquiera, a todos los que están allá. Una persona. Ok, Sebas, tú vas a representar a todos nosotros, que ya entendimos que hay algo acá dentro de nosotros que sí o sí tiene tendencia pecaminosa, ¿ok? Necesito el papá. Este sí se parece a Jesucristo, ¿sí o qué? Necesito alguien que me le ayude de pronto. Necesitamos al Satanás. No, al Satanás, ese ni siquiera es protagonista. Y ni siquiera, hay gente que solamente está concentrado en cuando lo más peligroso ha sido el pecado y ha sido invisible y te está diciendo no existe, porque es el único punto de apoyo que él tiene y tú necesitas entender que el papel principal va a ser el pecado. Voy aquí a decirle a esta mujer, y pecado porque no parece, ¿sí o no? No parece que fuera pecado, está bien acomodadita y todo eso. Tú vas a representar el pecado, ¿ok? Y vamos por último, el personaje más insignificante de la historia. Obviamente tú te metes en el papel, ¿no? No es nada contigo. Va a ser el enemigo, Satanás. Ustedes tienen que resumir lo que yo acabo de decir, ¿ok? Van a resumirlo. Y entonces ahí se los dejo y están a cargo de predicar que si lo que ellos no entendieron, porque los primeros 60 segundos se fueron o pensaron en la hamburguesa y ahí se quedaron, es su responsabilidad en este momento, ¿ok?
cuando decido apartarme de Él e ir a la oscuridad, Él está conmigo ahí. Y no está enojado. Su mirada está puesta en mí y me ama. No me estaba exigiendo que me detuviera. Exigía que lo invitara a ese momento para ayudarme a entender cómo fui a dar a esa situación y el trasfondo de la situación, para ayudarme a encontrar lo que verdaderamente busco. Me derretí. Lo último que usted tiene que entender, aparte de reconocer lo que tiene acá adentro y confesar y arrepentirse, es lo último que quiero mostrarle en las pantallas. Es dejarte amar y aceptar el poder de Dios. Tienes que dejarte amar. Este es el momento donde tú tienes que entender que Dios no viene a acusarte, sino que Él entra a donde tú estás, aún en medio de lo que tú estás luchando, y Él viene a decirte: hey, déjate amar. Y todos necesitamos ese amor y ese plan redentor. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios, pero es necesario que yo le lave los pies, porque si no, no vas a entrar al reino de los cielos. Tú y yo necesitamos diariamente a ese Jesucristo con la toalla ceñida y con su ponchera. Y necesitamos que Él nos lave los pies, porque diariamente nosotros convivimos con el pecado. Y todos los días se nos ensucian los pies del polvo del camino, porque tenemos tendencia a salir de nuestro corazón la envidia, el enojo, la ira, el deseo, la lujuria, la lascivia. Y todos necesitamos ese Jesucristo. Y todos vimos cómo el Padre peleó, porque Él vino a pelear. Y el último videíto, Coste, la última cosa, yo te voy a enseñar cómo Él peleó. Tú viste aquí un padre que vino a defender, pero yo quiero enseñarte cómo fue la batalla que Él hizo, cómo peleó por ti. No vuelvas a subestimar el pecado en tu vida. Tú siempre vas a ser vulnerable a él. Siempre vas a ser vulnerable al pecado. Pero hoy déjate consentir en la casa de Dios, porque cuando Él señaló al pueblo era para decirle: yo señalo sus defectos y yo sano tu corazón. Pero una cosa tienes que hacer, y es confesar tu debilidad. Confesar que necesitas a Jesucristo en tu vida diariamente. Ya no trates más de vivir tu vida cristiana, porque hasta el sol de hoy te has dado cuenta que es imposible vivirla, y humanamente no puede ser la mujer que dice la Biblia, y humanamente no puede ser el hombre o el esposo o la esposa o el hijo que dice la palabra de Dios. No lo hagas en tus fuerzas. Has tratado, has intentado agradarle al Señor, pero no puedes, porque resulta que Jesucristo murió en la cruz para que el Espíritu que lo resucitó a Él de entre los muertos lo dejes vivir. Ya no se trata de vivir una vida cristiana, no te esfuerces más. Se trata de que lo dejes vivir a Él por dentro, que entiendas que solamente el Espíritu Santo puede ayudarte a superar lo que tú estás haciendo. Solamente Él puede llenar el vacío del pecado. Solamente Él puede darte la necesidad. Déjate amar hoy, porque el Señor no ha venido hoy, su Espíritu no ha venido hoy para acusarte, para avergonzarte, porque el único que te culpa es Satanás.
Él no tiene memoria, Él ni siquiera te va a venir a tentar, porque dice que en la Biblia que el único que te viene a tentar es Satanás. Y tal vez tengo que hablar en el nombre de la iglesia y pedirte perdón porque en la misma iglesia te han juzgado. Cuando Romanos 2 dice, ¿por qué tú juzgas si tú eres igual de pecador? Tal vez tú mismo te has convertido en una persona que ha juzgado a uno que ha caído en adulterio, has juzgado al otro que está en la pornografía, o has juzgado al otro porque le gustan las mujeres, o al hombre que le gustan los hombres. Pero la Biblia te enseña por qué tú juzgas si tú eres igual de pecador. Porque déjame recordarte que dentro de la lista de la lujuria, de la lascivia, del adulterio, de la fornicación, está la ira, el enojo, las contiendas. Todos aquí estamos bajo una misma condición y necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. Y Él ha venido a salvarte para decirte: y déjate amar. ¿Por qué? Porque el mensaje es simple. El único poder que Él tiene se llama amor. Y tú te portas mal. Y tú a veces te levantas y le dices: Señor, hoy sí. Y ese día caes en una cosa, caes en la otra, caes en la otra. Y repetidamente cada año vas al megacampamento, vas a la iglesia y no pasa nada. Y por eso tienes vergüenza hoy a decirle otra vez: me voy a presentar delante de ti. Sí, te invito a que lo hagas. Porque Él hoy va a coger, me dice: no me obedeces, no me amas. Yo sé lo que haces en secreto, yo sé lo que haces cuando estás solo, yo sé de tu fornicación, yo sé de tu adulterio, yo sé de tu pecado sexual, yo sé de tus aberraciones. Y saca su arma y te mansa la mano, porque dice la Biblia que no se ha cortado su brazo, y te zampa un rayo de su poder. ¿Y cuál es su poder? Un amor tan fuerte que te abraza y te dice: yo no te juzgo, yo no te acuso, levántate. Levántate. Yo quiero decirte hoy: déjate amar. Yo quiero que te pongas en pie y recibas el espíritu de amor transformador, porque lo único que te puede hacer transformar es su amor. Tal vez hasta ahora lo único que te ha llenado es el deseo sexual. Pero créeme que el amor de Dios es mucho más grande. Y hay una canción que me encanta, que precisamente le pedí a Evelyn. Pero yo no quiero que la cantes para ellos. Yo no quiero que cantes esta canción para ellos. Yo quiero que tú te la cantes al Señor. ¿Y sabe por qué yo quería que tú la cantaras? Porque no hay nadie que te ame como el Señor a ti te ama. No hay nadie que te ame como el Señor a ti te ama. Y no tiene un placer más grande que escucharte cantar y adorar. Hazlo de corazón, porque mientras tú cantas, tú vas a recibir un espíritu revelador y un temor que viene de parte de Dios, que te va a hacer consciente de que Él está ahí. Y tú, con el solo hecho que esta mujer va a adorar al Señor en un quebrantamiento, porque ella ya entendió que hasta ella que canta, él que toca piano y yo que predico, estamos más perdidos que la mamá del chavo. Somos unas caspas, pero necesitamos de su presencia. Y es así donde tenemos el valor. Es ahí donde Jesucristo toca nuestra vida. Y cuando tú estés conectada con el Señor va a revelar a ellos un temor, que es lo que te va a salvar a ti cuando estés solo, porque tú vas a entender que donde estás, Él está ahí. Y ese temor te va a salvar a ti, te va a recordar lo que hace el pecado en tu vida. Cierra tus ojos y comienza a adorar al Señor. Desde el principio, cuando te necesité, que mucho tiempo y por amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Entendiendo tu condición y mi condición, yo tengo que llamarte, que pases adelante. Si tú necesitas confesar tus pecados, si tú necesitas confesar tus pecados, sal de tu silla y da un paso. No importa si se llena acá adelante, no importa, pero si tú necesitas hoy confesar, si tú necesitas decirle: yo aún en la luz del día me choco, yo aún no siento paz, yo me siento vacío, yo siento esto, ahora entiendo esto.
Si tú tal vez estás como el joven rico que crees que todo está bien y que estás bien, yo quiero invitarte a que pases adelante también, porque tal vez el Señor necesita también a ti decirte algo. Señor, aquí está tu pueblo. ¿Sabes cuánto me resistí en hablar esta palabra? Pero he obedecido a tu voz. No puedo hacer nada por ellos, pero los traigo al altar y los traigo en una oración para que ellos mismos abran su boca y confiesen su pecado. Es tu oportunidad, porque no sabes cuánto estaba esperando, papá, que confesaras que no puedes. No sabes cuánto estaba esperando, papá, que dejaras tu vergüenza a un lado, que dejaras tu tristeza, porque ya tiraste la toalla hace mucho rato, y le dijeras: hoy, Señor, confieso mi pecado. Hoy reconozco mi condición. Hoy vengo delante de ti porque te necesito. Necesito confesarte que no he podido, me siento frustrado. Estoy frustrada. Es más, en este momento estoy orando y mi corazón no siente nada, porque mi corazón ya se endureció, pero salgo como un acto de fe. Tal vez tú estás por la etapa donde te sientes culpable, y esa culpa es buena hasta cierto punto. ¿Por qué te sientes culpable? Porque tuviste la culpa. Pero esa culpa te llevó al arrepentimiento, y ahí tiene que parar esa culpa. No hay nadie que te señale: aquí, hasta aquí llegó tu culpa. Hasta aquí llegó, porque dice el Señor: ni yo te acuso. Y tienes que prepararte, porque en medio de este salón, aunque tú no lo veas, el Espíritu de Dios tiene ceñida su toalla, su balde, y va a comenzar a lavar tus pies. Sacerdote y mujer guerrera, que haces parte del sacerdocio de Dios, necesitas que te laven los pies. Necesitas una limpieza hoy. Necesitas limpiarte hoy. Es necesario que reconozcas la necesidad de ese Salvador. No va a pelear por ti si te quedas callado. La prédica no es lo importante. Lo importante es tu conversación ahora con el Señor. Porque tal vez tienes un bloqueo mental y no puedes orar. Pero lo único importante es que tú abras tu boca y le digas: Señor, yo necesito que me perdones. Yo hoy me arrepiento, y te pido, Espíritu de Dios, que pongas un arrepentimiento genuino en tu pueblo. Y el Espíritu de Dios está pasando con una toalla y con ese balde para limpiarte y demostrarte, y te está susurrando: ay, déjame amarte. Déjame amarte, yo te amo. Déjame amarte, porque Satanás te dijo muchas veces que Dios te odiaba por tu pecado, y Él no te odia. Él odia lo que te está lastimando, y Él odia al mismísimo enemigo que te está arruinando la vida. Y así como viste en la obra que hizo un grito, un gemir, así es Dios como el león que se está abalanzando contra lo que te tiene oprimido, contra lo que te tiene oprimida, y te está quitando el peso de culpa y la opresión. Hoy, en el nombre que sobre todo nombre, Padre Celestial, te pido que todo espíritu de hombre, mujer huérfana en esta iglesia, todo espíritu de soledad, de vacío tuyo, hoy tú recibas en el nombre de Jesús un espíritu que viene de parte de Dios para demostrar el amor. No te vayas más con excusas, no cuestiones más, habla menos y escucha más. Es el momento de que hoy te arrepientas delante de mí. Hoy es el momento de que me aceptes. Hoy estoy tocando la puerta, quiero comer contigo. Tal vez estás sucio, tal vez estás sucia, pero Él está tan interesado en comer contigo. La puerta está abierta, tú puedes salir, pero Él no va a salir. Él está aquí. Hoy, en el nombre de Jesús, pido que haya un amor revelador en este momento. Hoy, en el nombre de Jesús, acepta el amor de Dios. Déjate amar. Deja que mi amor revelador te transforme. Ni siquiera te está pidiendo cambia. Te está diciendo: déjame amarte. Déjame susurrarte en el oído: te amo, te perdono. Vuelve a la casa de papá.
Acércate. No llegué, no. Ve caminando hacia Él. Supe que me amabas. Aquí estoy. Pensé que me ibas a regañar. Lejos de tu casa. Pensé que me ibas a consumir. Yo me fui. Pensé que iba a morir. Que con un beso y Pero hoy con recibo tu amor, Señor. Me regalaste A tu partir de hoy no perdón. dudo que me amas. Y estoy aquí. Estoy aquí, Señor. Hoy recibo tu perdón. Confiéselo. Es un acto de fe. Ahora sabes que Él te ama. Te fuiste porque pensaste que no te amaba. Porque pensaste que estaba harto de ti. Que mucho tiempo me Vales mi hijo. y no llegué. Vales la sangre de Jesucristo. Supe que me Hoy recibe la sangre de Jesucristo. Aunque huí, No voy a volver a huir. lejos de tu casa, No volveré a irme lejos. yo me fui. Que con un beso y con amor me regalaste. Gracias por tu perdón. Y estoy Gracias por tu aquí. beso. Gracias por entrar y defenderme. Dios, toda la gloria y la honra te la llevas tú. Hoy toda la gloria y la honra te la llevas tú. Gracias, Señor. Dale gracias hoy. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos gritan amén? Dale un aplauso al Señor. Somos JNI. Nos conectamos con Dios. Conectamos a otros jóvenes con Dios.